Okay, guys, we're going to see how we combine all these principles into tactical approaches to different types of fires. Entonces ahora vamos a ver cómo se combinan estos principios a las tácticas en escenarios específicos. Right, so I hope you forgive me here, Roy, but if you talk to an engineer who designs a building, the engineer assumes that the building will be built by the construction company perfectly. He assumes that the people who live in that building make sure the building is maintained properly and the building will remain perfect forever. Can I translate that? If you talk to an engineer outside Scandinavia, I'm just kidding with you. All right. Aquí el tema. Si uno habla con un ingeniero que diseña este tipo de edificios, el ingeniero va a asumir que la compañía, la gente que construye este edificio lo va a hacer perfectamente. Que la gente y los ocupantes van a usar el edificio de manera correcta y que el edificio va a tener mantención, por lo cual el edificio va a mantener su integridad básicamente eternamente. Lo cual, well, and I guess what you're going to say is that's not the case in reality, isn't it? Well, in reality, the people who live in these buildings are closer to Homer Simpson. They don't maintain the building. They don't make sure all the systems in the building remain working. And generally speaking, they don't necessarily behave very well in the context of fire safety. La realidad es que la mayoría de la gente en su comportamiento, en la manera en que mantiene su edificio, en que se mantienen que los sistemas contra incendio que se mantengan su función y también en su comportamiento, ¿no es cierto? Se asemejan más a Homer que otras cosas, eso siendo la realidad. So one of the biggest problems we found in our research is when you look through the standard operational guidelines produced by different fire services, they talked about a fire in a high-rise building, but they didn't go into detail what kind of fire. Uno de los desafíos que se vio inicialmente es de que en las guías de operaciones estándares de muchos de las brigadas de bomberos, es de que se hablaba sobre incendios en edificios de altos y complejos, pero sin realmente entrar en ningún detalle de cómo manejar o cómo hacer las operaciones en ellos. So what you're going to see now, we believe in Dublin, it's unique, that you won't see it in any other fire service in the world, because I think we've been innovative in how we are carrying out our emergency planning. Entonces lo que John va a mostrar ahora se ve como algo que él no cree existe en otro lugar en el mundo, donde Dublin ha sido muy innovativo en la manera de su aproximación a este tipo de intervenciones. So we're going to talk about first about emergency planning scenarios that are reasonably foreseeable in single apartment for residential dwellings. Entonces la primera parte ahora es ver el plan de emergencia para departamentos en edificios residenciales. Okay, so the 7 scenarios that we identified, we believe are reasonable, and we believe because we've identified them, we can train to deal with them, both from a command point of view and from a tactical point of view. Entonces, se siente que estos 7 escenarios son escenarios reales, razonables de asumir, y dado que ya se han sido identificados, entonces se puede entrenar cómo tratarlos, tanto por el lado de comando como el lado de tácticas. Okay, scenario 7.
an underground car park fire. Sometimes we think of these as not really to do at all in complex, but as we explain this as it goes along, this can fundamentally affect people's means of escape, and it can fundamentally affect the rest of the building. El escenario 7 son entonces incendios en aparcamientos subterráneos, que no necesariamente se acoplan cuando uno piensa con incendios en edificios altos, pero pueden fundamentalmente influenciar y las rutas de escapes en ese tipo de edificio. And just something that interests Roy, just wait till you get 7 electric cars on fire in an underground car park. Y solamente hay que esperar cuando tengamos 7 autos eléctricos en incendio aquí en el aparcamiento subterráneo. Okay, so the last scenario is underground car park fires. El último escenario entonces son los incendios en aparcamientos subterráneos. So in terms of underground car park fires, we must consider the problem in the context of all firefighting operations are working from the stairwell, the protected stairwell. Entonces, el problema se debe ver en el contexto de que todas las operaciones de ataque se hacen desde de una escalera protegida. So therefore, to pick the right stairwell in that building is super important using the automatic fire alarm, because if we don't pick the right stairwell, we give ourselves a very difficult deployment of hose. Entonces, el tema de la elección de cuál escalera usar es algo crítico, ya que si no elegimos la escalera correcta, nos va a dar un gran problema en el despliegue de las mangueras. Y elegir la escalera correcta, entonces para eso se usa el sistema de alarma de incendios. I just need to point out a little thing here, John, if you don't mind, because I think we are assuming that we have something called an address-based fire alarms. That's what you and I are used to. I just want to make sure what I mean with that for our guests here. Okay. Solamente voy a aclarar una cosita. Aquí en Europa, en Irlanda también, como aquí donde estoy yo, en Suecia, Noruega, Escandinavia, los sistemas de alarmas tienen que tener, todos los detectores tienen una detección, o sea que el panel de alarma está diciendo cuál es el detector que ha detectado el incendio primero y dónde está, en qué número tiene, en qué piso está, qué departamento es. O sea, por eso se puede llegar al panel y saber que el incendio está en el departamento 36 del piso 3, ¿no es cierto? Específicamente. No, solamente lo comento porque no estoy seguro si ese es el caso en Sudamérica o en Latinoamérica o en España, ¿no es cierto? Solamente lo aclaro, pero lo podemos discutir después en las preguntas. Okay, go ahead, John. Okay, all of the previous strategic and tactical objectives that we discussed earlier apply to an underground car park fire. Todas las tácticas que hemos discutido previamente en esta presentación se aplican en el caso de incendios de aparcamientos subterráneos. So if I was to give you this example, because of a poorly managed building, smoke from a car fire has actually not only spread through the car park, but it's actually spread into the stairwell, which is making the people who live above the car park, placing them in immediate danger. Entonces, en este ejemplo que se está mostrando aquí, quizás o muy probablemente por la mala mantención, ¿no es cierto?, de los sistemas y del edificio en sí, un incendio en el aparcamiento no solamente se propaga en el aparcamiento sí, sino que también a la escalera, lo cual pone en peligro las rutas de escape de la gente que vive arriba del aparcamiento, ¿no es cierto?, en los edificios. So if we apply the principles
that we've already thought of for fires above the ground, the process will be to clear the stairwell first and place a smoke curtain on the door that was causing the problem. Entonces, si aplicamos los principios que hemos visto hasta ahora, entonces se pondría una cortina de humo en la escalera y limpiar o despejar la escalera de humo, ¿no es cierto? Aquí mostrado con un ventilador, ¿no es cierto? Con los sistemas interiores del edificio, pero bloquear entonces la escalera desde el aparcamiento hasta la parte residencial y de ahí despejar el humo. If we apply these core principles, we're now ensuring that we've protected the most amount of people as our priority. Entonces, usando estos principios básicos, podemos asegurarnos que estamos protegiendo a la gran mayoría de la gente que puede ser afectada por el incendio en el apartamento.